Muchas gracias, Elkin. Tú siempre tan especial. No podría comenzar esta charla sin agradecerle a Alejandro Franco y a Elkin, a Paulina Villa y a todo el grupo de Ruta N que creyeron en mí. Créanme que no es fácil cuando uno lleva 40 años viviendo por fuera como llevo yo, tratar de regresar a su entorno, y el famoso dicho de que no hay profeta en su tierra se vuelve una especie de maldición gitana, y el creer en lo que yo soy, lo que he tratado de hacer en la vida, ha sido una cosa bastante gratificante, y haber dado ese salto al vacío porque no me conocían todavía bien es una cosa que tengo que agradecer. No podría tampoco continuar sin agradecer a mi familia. Aquí está mi hermano Luis Fernando, mi cuñado Jaime, mi sobrina Johanna, que todas las locuras que he hecho en la vida, y que seguramente cuando yo no estoy presente con ellos dicen, uy, otra cosa más en la que se metió Rodrigo, qué barbaridad. Nunca hemos tenido un sí ni un no en 75 años que tengo de vida. Tal vez el legado más importante que nos dejó mi madre, que en paz descanse, fue que la relación familiar estaba por encima de todo, y jamás, siendo muy distintos los unos de los otros, entre mi hermano y mi hermana y yo, hemos tenido la vida más armónica, más hermanada y más compartida que seres humanos jamás puedan llegar a tener. Quiero también agradecer a una persona que para mí en este momento y en este momento de hoy es muy importante. No sé si todavía estará aquí, pero quiero saber si Esteban Mesa está aquí todavía. Quiero que lo agradezcan es el joven más emprendedor de los que vamos a tener de aquí en adelante, y quiero que lo agradezcan. Esteban es hijo de Gabriel Mesa, que ha traído a sus otros dos hijos grandes, que por favor quiero también que se levanten y lo reconozcan, porque a su temprana edad han sabido recibir el mensaje de su padre, y desde ahora se están apuntando a ser emprendedores y forjadores del futuro de Colombia. Y a Gabriel también, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gabriel. Experiencias de vida y enseñanzas de vida. Mi abuelo Camilo Halabi vino a Colombia en 1904, viendo un anuncio en el New York Times. Habían emigrado desde Beirut, eran cristianos árabes perseguidos por el Imperio Otomán. La mujer con 5 hijos emigran a Nueva York, llegan el 26 de agosto de 1894, sin hablar ni papa de inglés, muertos de hambre. El marido se queda en Beirut trabajando para poderles enviar dinero. Se une a ellos 5 años más tarde, muere de tuberculosis muy joven. La mujer, mi bisabuela, tiene que criar la familia. En 1904, a los 19 años de edad, mi abuelo ve un aviso en el New York Times que dice que se ofrecía un premio a un ingeniero que pudiera rescatar una draga cargada de oro que se había hundido en un río de una selva tropical, el río Truandó, en un lugar que se llama Chocó, Colombia, y sin ser ingeniero y sin ser nada, toma un vapor y se viene a rescatar la bendita draga de la Chocó Pacific Gold Mine, que estaba cargada de oro. Después de 30.000 vicisitudes llega allí, encuentra la draga semihundida en el río Truandó, se va con una recua de negros de la región a amarrarla con cuerdas y con cadenas a unos árboles gigantescos de balsa que cortaron, espera la época de lluvias, sube el nivel de la draga, la jalan hacia un lado, dejan que bajen las lluvias con la sequía, rescatan la bendita draga con el oro, le pagan $5.000 de la época, que era toda la plata del mundo, lo invierte en una mina de oro en Chocó con un señor que conoció de Medellín que se llamaba don Daniel Peláez. No les produce un 5 centavos ni 5 gramos de oro, y empieza así una vida y una vicisitud de ir y venir entre Quibdó y Medellín. En uno de esos viajes pasa por Yarumal, ve una linda mujer en la plaza principal, pregunta quién es, le dicen que es la hija del notario, mi abuela Carolina Halabi, Carolina Mejía, hija del notario de Yarumal. Esa vida nómada de mi abuelo tal vez
pasó por el DNA de mi familia a mi persona y he sido bastante nómada, pudiéramos decir, y me ha llevado a muchas cosas y a muchos lugares del mundo, y algunas de esas quiero relatarlas en el día de hoy, que tal vez les puedan servir a ustedes como inspiración, de la misma manera que a mí me ha servido de inspiración haber conocido a Sami Raji, quien con sus historias de vida que hemos compartido en varias tertulias, y a través de Sami he conocido a Mario Vázquez, quien también va a hablar aquí con ustedes ahora, que trataremos de llevarles a ustedes alguna visión de la vida que sea un poco más positiva e interesante de la que estuvieron antes de entrar a esta charla. Experiencias importantes. Tal vez yo me gradué de arquitecto, soy arquitecto, me gradué en MIT, en una universidad bastante difícil en Boston. El día de nuestra graduación, en junio del 1965, el presidente de la compañía nos hizo esta reflexión que se me ha quedado grabada a lo largo de estos 52 años que tengo después de graduado, y se llamaba Julius Stratton, fue después presidente de la Ford Foundation, y dijo: miren, a mí mucha gente me pregunta ¿qué demonios es lo que ustedes enseñan en MIT a los muchachos? Porque los libros de texto hoy en día son iguales para todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes tratan de imprimir al perfil de ciudadano graduado de MIT de los que no están allí graduados? Y dijo, pensé durante largo rato, y tal vez la respuesta que yo les puedo dar es la siguiente: nosotros tratamos de imprimir en nuestros estudiantes esa difícil condición de olfato, de saber identificar y de ahí en adelante solamente aceptar aquello que sea de primera calidad. Piensen bien, el tener el olfato de saber distinguir, identificar y de ahí en adelante solamente aceptar aquello que sea de primera calidad. Siempre he tratado de llevar a cabo ese pensamiento, no solamente al conocer personas, y muchas veces me ha fallado gravemente ese olfato, a pesar de que tengo una nariz muy grande, pero de que tratar de encontrar, identificar a aquellas personas que también traen esa condición de primera calidad, y los eventos y los negocios y las cosas que puedan hacer. Me gradué de arquitecto, vine acá a Medellín, practiqué arquitectura con varios de mis socios y colegas, Laureano Forero, Raúl Fajardo, varios de ellos fueron gratas con conocimientos de la vida. Fui presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, traje una serie de profesores y de grandes personas y arquitectos mundiales en unas charlas en los años 76 y 77 que valieron que la sociedad me nombrara como presidente honorario de la Sociedad de Arquitectos. Vanidades de vanidades, posiblemente, egos de egos, pero tal vez fue el reconocimiento de haber tratado de traer aquí a Medellín gente de primera calidad. Me picó el bicho raro, tal vez nómada, pero no solamente nómada, sino de negociante turco, como les decían a los señores que venían del Medio Oriente, y a los 27 años, con una tierra que había comprado en compañía de otros dos personas en Río Negro, y que para hacer un desarrollo urbanístico en los años 70, imagínense, todavía no se pensaba en nada de eso, avanzados a nuestro tiempo, unos 20 años, vi un artículo en El Tiempo de que había una cosa que se llamaba ProExport, que ofrecía el venir a analizar tierras para reproducir en esta región el cultivo de flores de exportación, y que traerían para eso un científico que ellos tenían contratados en ProExport y que le decían a uno si la tierra de uno podría ser apta o no. La tierra se resultó apta, mis socios me dijeron, yo les dije, pongamos el negocio de flores, me dijeron, lo aceptamos con tal de que lo manejes vos. Y yo no, yo soy arquitecto, tengo mi firma de arquitectos, tengo 10 arquitectos trabajando para mí, etcétera, y me dijeron, no, si no es así no entramos. Les dije, yo lo hago, pero en un año conseguimos un gerente y lo montamos, casi nos quebramos, no teníamos ni idea de la parte científica. Finalmente vino un grupo de Bogotá que se llamaba el Grupo For America, dos gringos que habían formado esta empresa, y nos dijeron, conocemos cuál es su problema, las flores llegaban negras a Boston. Yo andaba en ese momento en un problema familiar muy grande. A mi esposa y a mí hemos tenido 4 hijos, de los cuales 3 eran mujeres, y las 3 se nos han muerto de una extraña enfermedad del corazón,
a edades tempranas de 2 años, 4 años y 5 años cada una, motivo por lo cual mi pasión por ayudar a los niños del mundo tiene un elemento importante de rendir tributo a ese corto paso por la vida que tuvieron mis 3 hijas y que trato de llevarle a los demás niños del mundo lo que Dios y la vida no me dieron oportunidad de llevarles a ellas. Estábamos en Boston con una de ellas enfermísima y llegaban las flores negras, yo iba al mercado, no funcionaba, me vine para acá, dejé a mi esposa en Boston 3 meses con la niña en un hospital, tuve que vender todo para pagar el hospital, no teníamos seguros. Son de esas cosas de la vida que tal vez lo forjan a uno, como dice Sam, por eso se llama su fundación Forge, que es forja, y aceptamos a cambio de contrato de asistencia técnica el entregar el 25% de la empresa. Fue el mejor negocio que hicimos en la vida, es mejor tener el 75% de una empresa que es exitosa que el 100% de una quiebra o de un fracaso. Y de ahí en adelante todo empezó a funcionar tan bien que terminé yéndome 9 años más tarde, en el año 77, a montar la oficina de mercadeo en Estados Unidos, dizque por 1 año no más, y también aquí estoy, allá estoy todavía, también por un motivo médico. La tercera hija nuestra nació en Miami, se enfermó, estuvo viva 5 años con un tratamiento muy especial en Miami, y ya en ese momento Medellín estaba en esa época crucial del narcotráfico de los años 80, era el año 84, y nos quedamos, y he hecho de todo. He manejado para el gobierno colombiano la exportación de fruta, de bananos, vendimos la compañía de flores al consorcio bogotano finalmente, que nos pagó un dineral que jamás hubiéramos pensado en la vida que podríamos ganar. Me tocó manejar una flota de 11 barcos, me tocó aprender de barcos sin saber de ellos. Después la persona que manejaba el transporte de las flores nuestras, que era la familia Coulson, dueños de Aerolíneas Tampa, me llamaron para que ayudara a rescatarles la empresa porque le acababan de encontrar en cajas de flores en un avión de ellos 3.960 libras de cocaína, que era el embarque más grande que había habido en la época del año 84. Yo tenía buenas relaciones con la aduana americana por el manejo de los barcos. Le ayudé porque sabía que él no estaba metido en droga y por descuido y por mala gestión le habían metido la droga. Sacamos la empresa adelante, compramos 5 aviones más, me tocó aprender de aviones, no tenía ni idea. Entonces, después me contrató una empresa multinacional americana que estaba en el tema de servicios aeroportuarios, la más grande del mundo en ese campo, y de recintos donde se presentaban espectáculos deportivos y de entretenimiento. Se llamaba Ogden Corporation, 42.000 empleados, negocios en 100 ciudades del mundo. Me toca ir a montar negocios en Argentina, en toda la región de América Latina y en España y Portugal. Y en todo este trayecto, en el año 82, uno de mis compañeros de clase de arquitectura se convierte en el gran gurú de la informática y de la tecnología llamado Nicolás Negroponte. Entonces con él, Nicolás y yo, le montamos al presidente Belisario Betancourt toda la parte tecnológica de su proyecto de educación a distancia. Para ello me tocó meterme mucho en el tema de la pedagogía. Uno de sus científicos famosísimos y pedagogos, que Julio Fontán, que está aquí sentado también, conoció muy bien, se llama Seymour Papert, el inventor del lenguaje Logo, para que un niño de 5 años, como es Esteban, que está allí sentado, va a aprender a programar. El lenguaje Logo se convierte en un lenguaje mundial para niños, que después toma el nombre de Scratch, porque la compañía Lego de Dinamarca lo adopta y crea el proyecto Mindstorms, o Tormentos de la Mente, y se convierte en un éxito mundial. Hace 10 años, o no, hace 12 años, Nicolás, yo me metí muy de lleno desde ese entonces con Belisario Betancourt en el proyecto de educación y tecnología, y he sido visiting scholar, lo que llaman académico visitante del Media Lab del MIT durante muchísimos años, y trabajado muy de cerca con Nicolás. Hace 10 años, y debido a mi trayectoria en el sector privado, nunca me la he dado de que soy pedagogo ni que soy experto en pedagogía, nada más lejos de la verdad, pero me ha tocado manejar muchísimas empresas porque con Ogden me tocaba abrir empresas, business development que llaman en inglés. Me llama y me dice: Rodrigo, el proyecto de One Laptop per Child, una computadora por niño, se me sale del ámbito académico,
Esto se me convirtió en una empresa gigantesca. Yo necesito a alguien que tenga la trayectoria del sector privado. ¿Me puedes ayudar? Durante los últimos 9 años manejé One Laptop per Child a nivel mundial. Me mantenía montado en un avión en África, en Sudamérica, en India, en China, en todas partes, tratando de llevar a estos niños del mundo. El proyecto One Laptop per Child no fue un proyecto de computadoras. El proyecto de One Laptop per Child fue un proyecto de equidad social. Fue un proyecto de un cambio de cultura educativa, de una que por 150 años veníamos promulgando basada en enseñar, por una que en MIT y muy personalmente por Seymour Papert está basada en aprender. Ustedes podrán decir que es un juego de palabras, pero la diferencia entre que sea el niño el que le dé órdenes al computador darle órdenes al niño, hace toda la diferencia en la ecuación de aprendizaje. Y me tocó entonces completar la entrega de 3 millones de laptops a niños en 51 países y en 21 lenguas distintas, muchas de ellas lenguas muertas, no muertas, sino en vías de extinción, como el quechua, el aymara, el guaraní, el zulu, el suajili, el sicuani aquí en Huichada, en Nayarit, en San Luis Potosí, con comunidades indígenas que, a menos que no jalonáramos y rescatáramos esas lenguas hacia el mundo digital, iban en vía de extinción. Hace 2 años, cuando ya vimos que habíamos cumplido nuestra misión, me encuentro con de esas cosas en la vida, esas cuestiones de las relaciones esotéricas y científicas entre las relaciones y causa y efecto, con 2 personas con las cuales hemos montado la Fundación Fast Track Institute. El uno es Salim Ismail, que fue director de innovación de Yahoo y cofundador de Singularity University, y el otro es un médico neurocirujano en Miami de nombre Maurice Ferré, hijo de Maurice Ferré, el que fue alcalde de Miami durante muchísimos años. Y nuestra misión en Fast Track Institute es tratar de ayudar a las sociedades a, lejos de rechazar estas tecnologías virales, exponenciales y disruptivas, el tratar de que no solamente no las rechacen, sino que aceleren su adopción, eso sí, tratando de minimizar el impacto negativo de daños colaterales en aquellas porciones de la sociedad a las cuales estas tecnologías les causa algún tipo de trauma. Entonces, estas tecnologías no las para nadie, hacen parte ya de un movimiento exponencial. Las sociedades siguen creciendo a ritmo lineal. Lo que tratamos de hacer en este momento es que el delta entre la tecnología exponencial y el desarrollo lineal de las sociedades sea el menos traumático posible y podamos ayudarles a nuestras sociedades a dar ese gran salto hacia el futuro para que podamos crear el perfil de ciudadano que pueda servir para que estas personas dentro de 20 o 30 años puedan ser efectivos ciudadanos y que traigan bienestar al mundo. Yo creo que paro ahí porque soy muy consciente de los tiempos y no quiero que me venga el látigo. Rodrigo, vale la pena en ese relato que nos cuentes un poco. A ver, uno como padre, pues yo me traslado y cuando conocí la historia sobre tus hijas, pues es algo que muy pocas personas han pasado y que uno no espera tener. Pero el poder haber trasladado toda esa energía, digamos, a cuántos niños en el mundo hoy con One Laptop per Child han visto una ventana, porque no solo era una capacidad de educación, sino una ventana hacia el futuro, o sea, hacia una nueva vida. ¿Cuántos niños hoy tienen el beneficio de lo que pasó con One Laptop per Child? Pues bueno, gracias, Elkin. Mira, 2 cosas. Nosotros teníamos 2 opciones. O nos entregábamos a llorar y a sentirnos víctimas, cosa que muchas veces nos pasó por la mente, y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué ver 3 veces en cámara lenta la misma película? Una extraña enfermedad del corazón llamada fibroelastosis subendocárdica, que el corazón iba perdiendo elasticidad, se volvía fibroso y finalmente dejaba de bombear sangre. O tratábamos de... En este tipo de cosas suceden 2 cosas. Primero, los matrimonios o se acaban o se consolidan. Y tengo la fortuna de, vamos a cumplir 50 años de casados el año entrante, con la misma esposa. Es importante. Y creo que tomamos el segundo camino, que fue
Dios nos las prestó, Dios nos las quitó. No tenemos por qué volvernos víctimas ni sentirnos los más desgraciados del mundo. Vamos a tratar de llevarles a otros niños del mundo lo que no pudimos llevarle a nuestras hijas. Para mí, el mejor trabajo de los muchos que he tenido en la vida, les hice recuento de flores, de bananos, de barcos, de aviones, de multinacionales, de recintos de negocios, manejé todos los aeropuertos de Argentina, fui el primer presidente de los 33 aeropuertos de Argentina por 6 meses, mientras que conseguíamos un presidente. Construí parques temáticos en Sevilla, manejaba 1.500 trabajadores al mismo tiempo entre Buenos Aires y Sevilla, y me tocaba ir 16 veces en un año a Sevilla y 18 veces en el mismo año a Buenos Aires. Pero el trabajo más lindo que yo he tenido en mi vida es cuando yo llego a un orfanato en Ruanda, en África, después del genocidio del 1995, donde en 91 días mataron a 1 millón de personas a machete, y encontrar una escuela de niños sordomudos, huérfanos, en la mitad de nada en Ruanda, y que los niños estaban trabajando, aprendiendo a programar en Scratch, y se para uno de ellos y en su lenguaje de símbolos de las manos le dice a la maestra, que era una monjita de Italia, que le diga a ese señor que acababa de llegar, que no tenía palabras con que agradecerme el haberlos sacado a ellos del oscurantismo. Y ver esos ojitos, para mí, eso vale toda la plata del mundo. Yo quiero hacer un tributo a alguien que me inspiró mucho en la vida también. Monseñor José Joaquín Salcedo, fundador de Radio Sutatensa. Fue la persona que a mí en el año 81 me dijo... Rodrigo, hay que explicar para los jóvenes qué es Radio Sutatensa. Radio... Este curita en el año 48, en el seminario en Boyacá, en un pueblito olvidado de Dios y del mundo llamado Sutatensa, lo echaron 3 veces del seminario porque leía hurtadillas dentro de sus sábanas con una linterna. No leía Playboy ni cosas por el estilo, leía Marx y Engels, porque él decía que para poder combatir el comunismo tenía que saber más que los comunistas. En los libros de Marx y Engels estaban prohibidos por la Iglesia Católica, lo echaban del seminario y finalmente tenían que volverlo a admitir porque no tenían nadie que supiera más que eso de él. En 1948 descubre un invento innovador en el mundo que se llamó el radiotransistor, y resuelve ponerle en el bolsillo de su camisa a todos los campesinos de la región que todavía araban con yunta de bueyes un radiotransistor, y crea una emisora para que mientras ellos estaban arando todavía les transmitía mensajes de lo que era el pH, lo que era humedad relativa, lo que era hervir el agua, lo que era mejor vida preparto, posparto, durante el parto a las esposas. Les enseñó a leer y escribir. Educó entre el año 48 y el año 80 4,5 millones de campesinos por Radio Sutatensa. Llegó a ser la red de emisoras más grandes del país. La vendió finalmente porque le quitaron todos los subsidios y la compró Caracol, después la compró el Grupo Prisa, pero era la red más grande de emisoras que tenía el país, y la única, cuando yo pasaba vacaciones de novio en Caucasia, en la finca de mi hoy en día mujer, la única emisora que se oía era Radio Sutatensa. Y ese señor creó una cosa que se llamó la Revolución de la Esperanza. Y antes de morirse, me llama tuvo que emigrar porque le pusieron una bomba a los comunistas, porque era el único que había verdaderamente podido hacer algo en contra del comunismo, sabiendo más que ellos. Y antes de morir, me llama a su lecho de enfermo, estaba ya muriéndose, y le dice a sus asistentes que le traigan un cuadro del Quijote. Él era muy delgadito, también narizón como yo, muy delgadito, como un Quijote. Y le dice: vea, esto me lo regalaron unos campesinos, era un horroroso cuadro de Quijote y Sancho Panza en papel maché, todo horrible, pero un cuadro grandote. Y le dice: mire, la única persona en la vida que yo le puedo decir que no puede dejar morir lo que yo he hecho y que puede hacerlo en realidad, se llama Rodrigo Arboleda. De aquí en adelante usted no puede dejar morir mi legado. Y eso fue una de las grandes inspiraciones que yo he tenido en la vida. Fue en el año 1993, y desde eso me ha animado mucho también esa misión de no perder esa revolución de la esperanza. Muchas gracias.